Muy buenas noches, compañeros, profesora Mixela. En esta oportunidad tenemos el gusto, pues, de conversarles sobre los enfoques teóricos de aprendizaje en el tema específico del proceso de aprendizaje utilizado con los entornos virtuales. Este grupo está compuesto por la profesora Arcia Carolín, Batista Enelda, Espinosa Nicolina, Monterrey Javiela, Ocho Gavía Preciosa, Reyes Nelson, Río Heida, Salazar Tomás y mi persona Velasco Lisbeth. ¿Qué es EVA? EVA no es más que la sigla de los entornos virtuales de aprendizaje. Surgen de la necesidad de una sociedad en la cual la información se genera para transformar y transmitir información con la vista puesta en los aspectos educativos. Por 2 años hemos tenido la necesidad en el sistema educativo de desaprender y aprender cómo transmitir los conocimientos de aprendizaje a nuestros estudiantes, y ha sido esto a través del desarrollo de los entornos virtuales. En esta oportunidad vamos a poder escuchar la participación de los compañeros hablando de cómo se ha desarrollado este tipo de educación con estos tipos de recursos en diferentes países. Entre esos tendremos México, la participación de Cuba y Chile. Para iniciar, vamos a ver con México el proceso de aprendizaje desarrollado en entornos virtuales, y con ello vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede la educación virtual proporcionar realmente un aprendizaje? Bueno, en México, al igual que la mayoría de los países de América Latina, se tiene como meta superar la brecha digital que existe entre zonas marginales del país, las cuales carecen de acceso a los servicios de Internet. Los entornos virtuales son áreas ideadas para las personas que desarrollen un aprendizaje ajustado en el análisis y la crítica, en el que se incorporan las pericias y las habilidades que contribuyen al proceso formativo a través de un aula virtual. Ok, profesor Salazar, entonces ¿considera usted que el desarrollo de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en México a través de lo que son los entornos virtuales ha llevado a un cambio en este país? ¿Qué notó usted en la investigación que realizó con relación a esta parte en México? Lo que observé en la investigación, que el gobierno en turno tiene el interés igualmente que la empresa privada, pero un proceso que además de lo económico es la buena voluntad y están trabajando en eso. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Salazar. De igual forma vamos a estar viendo, pues, la participación y el desarrollo de este proceso de aprendizaje a través de entornos virtuales en Cuba. Y para ello, pues, le hacemos la consulta a la profesora Enelda y Preciosa. ¿Cómo creen ustedes que hizo Cuba para enfrentar este aprendizaje con entornos virtuales? Bueno, en cuanto a cómo se ha preparado Cuba con relación a la educación virtual, y más que nada en una época de pandemia donde muchos países tuvieron que volcarse hacia la educación virtual, Cuba más que nada buscó preparar docentes, porque no es mentira, ¿verdad?, que a muchos de nosotros, al igual que no solamente en Cuba, pero muchos otros países, tenemos un déficit de en lo que se llama manejo de tecnología. Entonces Cuba buscó preparar a docentes, y siendo Cuba uno de los países de América Latina donde más se invierte en educación, porque para Cuba es muy importante que la persona que vive allí o que mañana pasado pueda salir esté bien preparada. Entonces ellos se volcaron a preparar personas para que estas personas pudieran impartirles clase a los estudiantes, y así pues los estudiantes pudieran estar bien preparados. No se le ha hecho fácil, pero sabemos que es algo que están pasando cada uno de los países, y Cuba se ha volcado a preparar al docente para que ese docente pueda preparar bien a los estudiantes. Muy bien, profesora Preciosa, ¿qué nos podría usted complementar en Cuba con relación al uso de los entornos virtuales en este proceso de enseñanza-aprendizaje? La Constitución cubana, Cuba siempre ha tenido como
primera opción para todas las áreas de su gobierno, la educación elevada para que esto se diera y el proceso de aprendizaje medio normal. Sin embargo, se observó que los estudiantes se notaba que los estudiantes estaban un poco desmotivados, puesto que el gobierno instauró una serie de plataformas para que el proceso académico tuviera su curso normal. Sin embargo, los estudiantes piensan que no es tan atractivo el tener que trabajar desde la virtualidad, porque hay que ir a las propias instituciones, al entorno académico. Ellos no tienen la posibilidad ni los dispositivos en su gran mayoría para acceder a la virtualidad en sus casas. Okay, muy bien, profesora. Bien, hemos podido observar ya lo que es la participación de México y Cuba. Hemos visto diferentes opiniones. Sin embargo, creo que coincidimos en el hecho de que ambos países tuvieron el interés de llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los entornos virtuales. Con ello pasamos entonces a la participación y el desarrollo en Chile. Y de esta forma, pues, le hacemos la consulta al profesor Nelson de qué se necesitó, profesor, para que se propiciara el aprendizaje a través de los entornos virtuales en Chile. ¿Qué fue lo que se necesitó en este país? Bueno, definitivamente, como los compañeros anteriormente han hablado, los países de México y Cuba, Chile también tuvo, al parecer, la misma realidad. Chile tuvo que primeramente, como todos, adaptar los aprendizajes, obvio, porque teníamos que ir a entornos virtuales. Uno de lo primero que Chile trató y se enfocó fue en la capacitación al docente, fortalecer esas competencias, ya que no se tenían, o sea, eran escasas, pues, la manera de adaptarse al cambio de la virtualidad. Adicional, la situación que había en el mismo país, de las dificultades en lo que fue el Internet para las personas, los estudiantes. Adicional, el país tuvo que invertir mucho en plataformas, en hacer guías, en herramientas, buscar las herramientas más adecuadas para poder llegar a los estudiantes en la virtualidad. Se daban en ambas vías, ¿no? De manera con las guías, así como en nuestro caso, en nuestro país, se utilizaban plataformas y también se utilizaban guías, porque en algunos lugares no se podía acceder al Internet y había que llegarle a esos estudiantes que no estaban. Chile invirtió el presupuesto de Chile para el 2020 fue bastante aumentado debido a eso, porque tuvo que adecuar prácticamente toda su infraestructura, capacitar docentes y llegar pues al cometido de la educación, que es lograr los aprendizajes en los estudiantes. Entonces podríamos decir que la educación en este nuevo proceso de aprendizaje a través de los entornos virtuales, pudiéramos señalar que en estos tres países ellos han tenido un común, que es el interés de que se aplique a través de los entornos virtuales el proceso de enseñanza. Podríamos decir también que EVA es una forma de educar, formar, instruir a nuestros estudiantes, que el tema de la virtualidad, que es algo que se desarrollaba en algunos países, pero no con tanta premura y tanta insistencia, ya que esto sabemos y tenemos claro que surgió más que nada por el tema de la pandemia. Esto nos llevó a un cambio, a un giro, a una nueva adaptación de un sistema, el dejar las aulas, el estar presencial con los estudiantes y volcarnos a lo que era la virtualidad, como decía en un principio, el tener que desaprender para volver a aprender y cómo enseñarle a los estudiantes a través de esta virtualidad, porque si bien es cierto, no solamente era el contenido que desarrollaba cada docente, sino también convertirnos en instructores o darles inducciones a nuestros estudiantes de cómo usar las plataformas, las herramientas que se estaban trabajando. Entonces podríamos decir que la virtualidad o la educación virtual o la educación a distancia o la educación online, como muchas personas lo decimos, es esta nueva modalidad, la nueva modalidad de una educación no presencial, la nueva educación en donde
el uso de las tecnologías o las TICs, ¿verdad? Y el uso de las nuevas plataformas ha sido algo que ha llegado y considero que para quedarse, para continuar con ella, para no soltarlas y es más, crecer en el desarrollo y la aplicación de la misma. ¿Qué piensan ustedes? De una forma bastante breve, ¿cómo concluirían la participación de cada país con esta nueva modalidad del sistema educativo? Creo que una de las situaciones tal vez que hace distinto la enseñanza, por lo menos en Cuba, lo que investigué, lo que pude abstraer de algunos documentos, es lo que caracteriza la política de este país, ¿no? Su énfasis siempre ha sido la educación. Sin embargo, tal vez no haya una estructura que haga con que la virtualidad llegue a lo doméstico. Va a estar siempre en el ambiente académico per se, va a estar allí, va a permitir que la educación continúe por medio de la virtualidad, por medio de las plataformas que ellos mismos elaboran, pero el estudiante solo en su entorno doméstico no tiene tal acceso. La educación virtual en Cuba, al igual que en todos los países, vemos que hay estudiantes que no se van a preparar de la mejor manera o de la manera que debe de ser, debido a que ellos no cuentan con las conexiones necesarias, los equipos necesarios para poder que esa educación llegue a ellos. Las autoridades, los gobiernos tienen que empezar a invertir, porque como dijo la compañera, es algo que llegó para quedar. El gobierno, mediante las guías, módulos, etcétera, inclusive veíamos reportajes donde se aparecía el maestro allá en la casita, aunque no tenía que ir, pero iban hasta allá. Entonces, el querer, creo que la compañera Lisbeth comentaba, el querer del docente hizo la diferencia y siento que es importante resaltarlo y que creo que fue el mismo caso para todos los países. Yo podría agregar la política que tiene más fuerza que la educación. Siento que es un doble discurso y una demagogia que utilizan los gobiernos que están en el poder. Lastimosamente, compañero. Podemos entonces concluir que lo que ha sido el proceso de aprendizaje a través de entornos virtuales en las diferentes regiones, diferentes países, incluyendo el nuestro, que es Panamá, ha sucedido prácticamente lo mismo. Ustedes lo han dicho, fue algo sorpresivo, tomó a todos los docentes de los diferentes niveles de educación de una manera sorprendente, nos llevó a nosotros como docentes a desaprender y aprender, nos llevó no solamente a salir de un aula física, sino a aprender a manejar las plataformas y herramientas que éstas ameritaban y que la situación ameritaba. Sin embargo, es importante concluir que los entornos virtuales, como decía, es un sistema que ha llegado para quedarse, que debemos verlo como el complemento, como el instrumento para llevar a nuestros estudiantes a otros niveles, a cubrir otras competencias que cuando lleguen al campo pues, laboral y profesional, ellos puedan desempeñarse y llevar a nuestro país en altos honores.